¿Qué tal? Enhorabuena para todas y todos. Excelente salud y la mejor vibra. Eso sí, súper importante. Mire, hoy quiero abordar un tema que me pidieron a través de las redes sociales, y es a través de las redes sociales justamente es como yo di con la experta para abordarlo. ¿Cuál es el tema? Lo que nos preguntamos día a día todos los que tenemos una hija o un hijo. ¿Cuál es la mejor manera de educar a nuestros hijos? Hay dogmas, tabúes, historias, etcétera, etcétera. Cosas que no hemos resuelto y que a lo mejor estamos anquilosados en el pasado. Por eso yo creo que hay que abordar el tema de frente. Estamos pasando de un estilo educativo, autoritario y adultocentrista, en el que la razón siempre la tiene el adulto, aunque no la tenga, a uno más inclusivo y respetuoso, en el cual yo estoy, que tiene más en cuenta a los niños. Así que bueno, ya no les cuento más porque de esto va a hablar la doctora. Nuestra invitada de hoy es la doctora Patricia Toledo. Ella es experta en crear contenido, cursos y talleres para niños, adolescentes y para los adultos, porque los adultos son los que más tienen que aprender de esto. ¿Sí o no, doctora? Usted es la fundadora de Genera. Tengo muchísimas preguntas, solo tenemos 27 minutos, así que voy a arrancar ya con lo que estamos viviendo, y es la pandemia. La pandemia, esto ha sido no la mejor época tal vez para educar a los niños, por todo este tema de que al inicio estuvo el encierro por el que todos pasamos, bueno, menos los periodistas, los médicos, etcétera, etcétera, pero los niños sí. Sí. Y nuestros abuelitos y papás, etcétera, etcétera. Y entonces hay muchos niños que están mostrando síntomas de ansiedad, de estrés al día de hoy, aunque ya se regresó a las escuelas y ya no estamos en esta época de encierro. Pero hay que andar con el cubreboca y con ciertas medidas, etcétera, etcétera. Por lo menos aquí en México. Sí. ¿Usted qué sabe, qué ha vivido? Porque sabe mucho, pero ¿qué ha experimentado en esta etapa? Sí, Aiza, se ha visto un aumento muy grande en las enfermedades de salud mental, en niños, en jóvenes, en adultos, a raíz de la pandemia, porque a mucha gente se le murió el abuelito, el tío o papás incluso, y los niños tienen miedo no solo de enfermarse o de que alguien se enferme, sino también de volver a convivir, de volver a mostrarse, de volver a estar en sociedad, con amigos, con gente de su edad, y esto genera un estrés y una ansiedad que no se había visto antes. El aumento que se ha visto es de 25% a nivel mundial, más que antes de la pandemia, y en México 37%, es un aumento bastante enorme. alto. Sí, enorme. Y lo que hemos notado y que nos han dicho en escuelas es que los niños están teniendo problemas para socializar con otros niños, que tienen miedo, no quieren ir a la escuela, o si van a la escuela regresan y con angustia, ¿no?, de haberse contagiado o de que alguien se contagie. ¿Y este miedo a socializar cómo se ve en la concreta? Por ejemplo, un niño que antes tenía muchos amigos o que le gustaba invitar niños a su casa o ir a casa de alguien, de pronto ya no tiene ganas. O que le gustaba mucho hacer algo o practicar un deporte o tocar un instrumento o algo así que le encantaba antes, de pronto ya no le encanta. O ya no le gusta, o ya como que le da flojera, o se queja de ir a la clase de lo que sea. Hay más niños también pegados al iPad, al celular, a la tablet, a lo que sea, al televisor, lo cual es terrible, ¿no, doctora? Es por dos lados. Primero, porque están dejando de hacer lo que les gustaba, que era afuera, a lo mejor deporte o actividades de música o de arte, y justamente eso que es en equipo, en grupo y en sociedad, como convivir con otros niños, con otros adultos afuera, se vuelve una actividad individual que te aísla en lugar de integrarte. Entonces hemos visto eso, que prefieren el aislamiento, aun cuando tengan que ir a la escuela, prefieren aislarse y estar con su iPad y videojuegos y esto, pero solos, que estar afuera y convivir. Entonces, ¿podemos decir que el estrés y la ansiedad han afectado las habilidades sociales de los niños? Sí, el estrés y la ansiedad han afectado las habilidades sociales de los niños en todos los niveles. Niños chicos, niños más grandes, adolescentes y hasta adultos. Porque sí es más cómodo estar en tu casa aislado con tu familia o de pronto hasta solo, que de pronto volver a convivir, a mostrarte cómo eres. Muchos niños y jóvenes entraron a la pandemia a cierta edad como más niños, como viéndose físicamente de una forma, y acabando la pandemia se ven de otra.
Doctora, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a que salgan de estas dinámicas? Primero hay que darse cuenta. Si tu hijo no está queriendo convivir, le está costando trabajo volver a hacer actividades que le gustaban, o está con mucha irritabilidad o cambios de humor, eso hay que detectarlo y luego atenderlo. Dependiendo del grado en el que notas el cambio, pues puede ser solamente ayudarle a que sí invite más niños, a que sí vaya a casa de otros niños, a que sí esté afuera, a jugar afuera, a ir a clases de deporte afuera. También a los que tienen un nivel tal vez más grave de esto, pues sí llevarlos a atención de terapia o con algún psicólogo para que esto pase y se atienda a tiempo. Nos preguntan, doctora, de @guía tu cuerpo TLS, que es nuestro programa gemelo. Díganos, doctora Patricia, 10 consejos para ser una buena madre. Una buena madre. Se la puse difícil. Pues no, yo creo que depende de la familia, depende de los hijos. Creo que lo primero es tratar de entender que cada hijo es distinto del otro. Después, tratarlos a todos con amor, con respeto, con cariño, en la medida de lo posible, justo lo que decía, de intentar con firmeza amable respetar las reglas. Eso siempre es importante porque los niños reaccionan mejor a los límites y a un horario y a una rutina establecida que al que hagan lo que quieran. Sí, definitivamente respetar horarios, respetar las cosas que tienen que hacer, darle a todo su lugar y su espacio. Es muy importante que a cada hijo le demos un espacio. Si tenemos 1, 2, 3 o los que sean, es importante dedicarle un tiempo y un espacio a cada uno individual. Yo quisiera mencionarle algunas ideas para que usted nos diga si es correcto o incorrecto. Por ejemplo, dejar que se equivoquen. 100%. Exteriorizar el amor que Sí. tenemos hacia los hijos. Claro, sí. Disfrutar cada experiencia con los hijos. Sí, por supuesto. No adaptarse al momento evolutivo. Hay que adaptarse, porque además justo las cosas van cambiando para bien, hacia un mejor lugar, hacia un lugar como más incluyente en general. Bueno, esta ya usted la dijo, límites, disciplina sin amenazas ni castigos o premios. Exactamente. Descalificar a tu hijo si hace algo que no te gusta. No, nunca. Nunca. Yo creo que se puede tener un diálogo justo basado en el respeto. Dejarle experimentar cosas nuevas aunque se equivoque. 100%. Esa es la base de la vida. Eventualmente lo van a hacer de todas maneras. Y lo que queremos es que se equivoquen. Compartir tiempo con nuestros hijos. Pero de calidad. ¿Qué significa? Que el tiempo que compartas con ellos sea realmente dedicándoles tu 100% de atención. Sea media hora, sea una hora, el tiempo que cada quien tenga, que sea dedicado de preferencia a algo que les guste a ellos, que les llame la atención a ellos y que se sientan parte de la relación con su mamá, papá o los dos. La mejor manera de ser una buena madre es guiarse por su intuición. ¿Esto es verdadero o falso? Yo creo que es verdadero. Generalmente sí. ¿Y qué significa? Pues sí, primero que nada sí tenemos que dedicarle tiempo a los hijos porque solo así los conoces. Y entonces cuando uno de tus hijos, como hablábamos hace un tiempo del tema del estrés o de la ansiedad o de cualquier problema que pudieran tener, solamente conociéndoles y dedicándoles tiempo, el que podamos tener, nos vamos a dar cuenta de cómo están y nos vamos a poder tener una intuición acerca de lo que están viviendo. Doctora, ahora nos preguntan en @telesurenglish cómo educar a los niños para que sean felices. Y bueno, esta persona parece que es psicólogo porque nos da también varias opciones. Número 1, aprende a leer las emociones de tus hijos. ¿Esto cómo se hace? Volvemos justo a lo de la intuición y a de conocerlos. Cuando tú conoces a tu hijo, con la mirada sabes si está triste, sabes si algo le pasó, si se está enfermando, si está feliz, sabes. Entonces, justamente la idea es poder atender lo que sea que está pasando con buen tiempo y no cuando ya se convirtió en un problema mayor. Aquí también nos recomiendan que niños y papás deben divertirse juntos. Sí, total. Es la forma de enseñarles que divertirse también es parte de la vida, porque se integra y los papás lo hacen. Ellos van a copiar
mucho más lo que hacemos que lo que decimos. Hay otro punto que me parece muy interesante y dice así, deja que trate de resolver sus problemas. Totalmente. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, desde un niño de 2 años que se quiere amarrar las agujetas solo y estamos viendo que lo está haciendo mal y que se está equivocando y se va a tardar mucho tiempo, pero al final lo va a lograr. Y justamente lo que queremos es que sepan que pueden. Y diciéndoselos no les enseñamos nada. Necesitan hacerlo mal para equivocarse y hacerlo bien y entonces sentirse empoderados para la que sigue y la que sigue y así durante la vida. Apoyarlo para que sepa tolerar la frustración. Totalmente. ¿Y esto cómo se hace? Por ejemplo, me invitó mi amigo a jugar hoy. Y entonces, sí, pero tienes tu cita de el dentista a las 7. No, pero es que me pidieron que pasen por mí a las 8. Pues no se va a poder. Vamos a pasar por ti a las 7. Enseñarles a tolerar la frustración sin que cedamos para ser papás cool o papás amables y lindos. Hay que entender que nosotros somos los papás, no los amigos. Los papás tenemos esta labor importante de la crianza, que no es nada más tener una buena relación con nuestros hijos, pero sí educarlos y ayudarles a tener una mejor vida después. Entonces, tener claro que somos sus papás es muy importante y parte de eso es justamente eso, ayudarles a que toleren la frustración, los convierte en adultos resilientes, responsables, maduros. Eso ayuda muchísimo. Y el último punto, que según esta persona es lo ideal para que los niños crezcan felices, es enseñarle a compartir y a pensar en los demás. A mí me parece algo importantísimo. ¿Usted qué cree? 100%. Y en un mundo como el que tenemos hoy, más, en donde las generaciones cada vez se preocupan menos por los demás y más por sí mismos, es importantísimo fomentar y generar empatía. Que si se enfermó el abuelito, habla y pregunta cómo está. Que si es el cumpleaños del amigo, pues hay que felicitarlo. Que si es Navidad, hay que llevarle un detallito a los maestros. Siempre hay que tener este tipo de enseñanza para nuestros hijos que después ellos solos lo van a empezar a hacer. Sobre este tema de compartir, doctora, yo creo que va un poquito más allá, no es tan sencillo. A mí me gustaría que cuando regresemos de la pausa, usted me diga qué debe hacer una mamá si cuando su hija invita a la casa a otra niña y la niña que llega de invitada empieza a pedir todos los juguetes y la hija dice, no, ese es mi favorito. Yo quiero que usted nos diga qué hacer, pero vamos a un corte y ya regresamos en esta entrevista especial con la doctora Patricia Toledo. Estamos de vuelta en esta entrevista especial con la doctora Patricia Toledo. Yo les decía que ella es experta en crear contenido, cursos y talleres para niños, adolescentes y para papás. Y justo yo le preguntaba antes de irnos al corte, ¿qué hace una mamá si de pronto se ve ante un conflicto así? Mi hija invita a su amiga y cuando la amiga llega, la amiga le dice, quiero este juguete, quiere esto y quiero esto. Y mi hija responde, no, son mis favoritos, esos no, todos menos eso. ¿Es normal que tu hijo no quiera compartir sus juguetes favoritos? Es súper normal y entre más chiquitos es más normal. Podemos hacer siempre lo que habíamos dicho al principio, decirle, va a venir tu amiga, seguramente va a querer jugar con tus juguetes y ya sabes que es muy lindo compartir, es muy lindo prestarlos. Cuando tú vayas a su casa, tú también vas a querer jugar con sus juguetes, entonces hay que prestárselos. Adelantarnos a las cosas hace que todo sea mucho más fácil. De todas maneras va a pasar que va a decir ella, bueno, le presto este y este, pero este no. Y entonces empieza el pleito, ¿no? Entonces es llegar y decirle otra vez, acuérdate que platicamos que iba a venir tu amiga. Ahora es cuando debes prestarle tu juguete un ratito y tú juega con otro y luego ella te va a regresar tu juguete, solo lo va a usar un ratito. Generalmente funciona. Puede que no funcione y en ese caso hay que seguir aplicando este tipo de disciplina positiva, recordándole que es solo un ratito, que se lo va a devolver y que es lindo compartir.
haciendo el énfasis justo en eso, en la conducta más que en el hecho y en que ella sea o sí compartida o no compartida. Más bien eso, como en el hecho. Lo que no se vale es quitarle el juguete y decirle, dáselo a tu amiguita. Ese es el método de crianza de antes, que es más sobre el hacerle ojos y quitarle juguete y aventárselo a la amiga, que en ese caso lo único que vamos a generar es que la niña se enoje más y no entienda ni por qué se lo quitamos ni por qué se lo dimos a la amiga y pierda totalmente la enseñanza del momento que es lindo compartir con tu amiga. Ella ya no va a entender nada después de eso. Nos preguntan en la red social @IsaEntrevista, ¿cuáles son las claves básicas que debe conocer un papá, una mamá, para educar mejor a su hijo? Hay que entender que la forma de crianza de este tiempo es muy diferente, que nos interesa incluir más a los niños, que sea algo más de 2 vías en donde entendemos a los niños y les damos su lugar y entendemos sus sentimientos y los validamos. Eso ayuda a fundamentar relaciones de amor, de respeto y de confianza con límites claros y desde la más temprana edad, desde que son bebés. ¿Qué es poner límites claros? Por ejemplo, si en tu casa tienes reglas, todos tenemos ciertas reglas, en cada casa son distintas, pero voy a poner un ejemplo. Si tú tienes la regla de que se tienen que bañar a las 7, no es lo mismo decirle a tu hijo, ya te tienes que bañar. Lo más lógico es que va a decir, no quiero, estoy jugando, claro, y se va a voltear, ¿no? Entonces ahí tú decides. Si le dices, yo entiendo que estás jugando, que está muy divertido el juego, ¿qué te parece si te doy 3 minutos, más guardando los juguetes y luego te metes a bañar? Que si tú llegas y le dices, pues a mí no me importa, y lo agarras y a lo mejor hasta le das un golpe. Al final eso no sirve de nada, no genera respeto y sí genera mucho miedo. Entonces lo que queremos es tener relaciones que permanezcan en el tiempo de una forma amorosa y cariñosa, pero respetando los límites y entendiéndolos. Doctora, a propósito de lo que usted está diciendo, me gustaría citar lo que dicen otros expertos que señalan que en estos momentos estamos pasando por un estilo, de un estilo autoritario en el que la razón siempre la tiene el adulto, que es el que pone las normas, los castigos, los premios y ya no se diga, hasta el que da cachetadas y golpes, porque todavía existen ese tipo de cosas, lamentablemente. Y estamos pasando a un estilo de 2 vías, basado en el respeto, en la confianza. Y es un estilo que, según los expertos, dice que en el que se acompaña más al niño en su desarrollo para que vaya descubriendo cuáles son sus deseos, motivaciones e intereses. De estos 2 estilos, porque unos padres usan uno y otros otros, de estos 2 estilos, ¿cuál es el que funciona más a largo plazo? Yo diría que definitivamente una crianza que tiene que ver, por ejemplo, con el estilo de la disciplina positiva. La disciplina positiva se llama así porque se basa justamente en darle la validación de los sentimientos a los niños sin perder de vista los límites y las reglas de la casa de una forma firme pero amable. Entonces, justamente cuando un niño tiene un berrinche o hace un coraje muy grande por alguna cosa que tiene que hacer y no quiere hacer, aplica la disciplina positiva donde no se dan ni premios ni recompensas, pero castigos tampoco. Y obviamente golpes menos. Entonces, esto hace que los niños aprendan y modelen la conducta que les están enseñando los papás, pero de verdad desde el año de vida, y que ayuda también a que ellos se vayan autorregulando solos. De manera que si hoy aprenden que estamos validando sus sentimientos, sus emociones y lo que ellos quieren, eventualmente se van a convertir en adultos que también lo hagan, que es justo lo que queremos. Evitar esta parte de los gritos, el desgaste y que las relaciones se van también desgastando con el tiempo y permanecen durante la adolescencia y luego en la adultez. Entonces, si empiezas desde más chicos, obviamente ayudas a que con el tiempo se mantenga. ¿Cómo se hacen las correcciones a los niños en base a este método de crianza de la disciplina positiva? Pónganos ejemplos, doctora. Imagina que estás en un parque y que tú le dices a tu... Eso sí, es muy importante avisarles qué va a pasar durante el día. Entonces, poner las reglas del juego. Tú le dices... El plan, contarles del plan que tenemos. Exactamente. Ellos ya saben por adelantado qué van a hacer. Entonces tú le dices, bueno, vamos a ir al parque, vamos a estar en el parque hasta las 7. Después tenemos que irnos porque hay que pasar al súper a comprar la cena, no sé, algo así.
Entonces acuérdate que yo te voy a decir y tú vas a agarrar tus cosas y nos vamos a ir. Entonces llegan al parque, el niño juega y al 5 para las 7 tú vas y le dices, oye, Juanito, ya nos vamos, agarra tus cosas. Seguramente va a decir, no quiero, me la estoy pasando muy bien. Dependiendo de la edad, a lo mejor hace un berrinche o a lo mejor simplemente se va y no te hace caso. Entonces, hay dos formas de tratar esto, si es con disciplina positiva y si no. Si no, lo más seguro es que le digas, te dije que nos teníamos que ir al súper, agarra tus cosas y vámonos y jalones. Entonces el niño a lo mejor llora, se la pasa mal, pero de todas formas se sube al coche y se va. O le dices, acuérdate que quedamos, que tenemos que irnos. Tenemos que ir al súper, ya habíamos quedado. Si quieres, ¿por qué no te tiras una vez más de la resbaladilla y luego agarras tus juguetes y nos vamos? Ese es el camino. Ese es el mejor camino, porque además lo estás dejando elegir. Ok, una vez más y nos vamos. Lo estás validando, le estás entendiendo que él se quiere quedar, pero también tiene que entender que te tienes que ir. Entonces, estás aplicando la disciplina positiva, firme y amable, pero sin gritos y sin berrinches, que es justo lo que quieres. Nos llega otra pregunta de Guía tu Cuerpo @TLS y dice así, ¿cómo lidiar con la desobediencia o las groserías? Yo creo que depende de la edad del niño. Con niños más pequeños es siempre apartarse, si están en un lugar público o en una cuestión social, apartarlo y decirle, acuérdate que este no es un comportamiento que permitimos. Ni los golpes, ni los gritos, ni las faltas de respeto se permiten en nuestra familia. Entonces, voy a dejar que te tranquilices unos minutos y después platicamos. En un momento conflictivo, así como este que usted describe, ¿hasta dónde uno debe ceder o ser permisivos? Definitivamente nunca hay que ceder, sobre todo cuando es un momento en el que hay algo que aprender y también en el que está siendo agresivo, no importando si es solamente dar un manazo o dar un pellizco a otro niño o a un adulto, sino puede ir hasta los golpes. Entonces, dependiendo de la edad, sí hay que hablar con los niños, pero dejándoles este espacio, volviendo al tema de respetar los sentimientos. Una persona, no importando la edad, que está muy enojada, en ese momento no puede reaccionar, en ese momento no va a entender nada. Entonces le podemos explicar de forma que entienda diciéndole, si quieres tómate unos minutos, yo me voy a tomar unos minutos y platicamos. Pero sí entiende que esta conducta no se puede permitir nunca. Entonces ya estás dejando claro que esas conductas no, que es permitido y que se vale sentirse mal y que nos vamos a tomar unos minutos para relajarnos y entonces regresar y no faltarnos al respeto y no decir cosas que no queremos decir. Eso ya es un aprendizaje completo, porque cuando sean grandes ellos van a modelar y a copiar esas mismas conductas en su vida. ¿Qué sucede a largo plazo si no ponemos límites en situaciones como esta que usted ha descrito de conflictos? Pues vamos a crear niños que creen que son el centro del universo, que llegan a donde sea y esperan que se les trate con respeto y con amabilidad, aunque sean groseros, aunque sean irresponsables o irrespetuosos, y eso a la larga a la persona que más va a dañar es a tu hijo. Doctora, yo sé que usted es experta en enseñar a los niños cómo crear un pensamiento crítico y también en mapas mentales, que de eso quiero que también nos hable. Pero, ¿por qué es importante ayudar a los niños y a qué edad se debe uno enfocar en esto, ¿no? En enseñarle a crear un pensamiento crítico? ¿A qué edad? Pues yo creo que lo ideal es a partir de que tienen 8 o 9 años que podemos empezar a generar pensamiento crítico y hay muchas formas de hacerlo. La idea es que el pensamiento crítico sea parte de la vida porque es lo que ayuda a que una persona se convierta en crítica de lo que ve, de lo que vive, de lo que hace y ayuda mucho a que no nos conformemos solamente con lo que vemos, sino que también podamos juzgarlo y analizarlo y entenderlo. Hay muchas formas de aprender, hay muchas formas de practicar. Unas sí pueden ser los mapas mentales para generar pensamiento crítico, porque justamente se hacen haciéndose las preguntas que son las de pensamiento crítico, que son qué, a quién, cómo, cuándo, por qué. Esas preguntas se pueden hacer haciendo un mapa mental o se pueden hacer en la casa, en la sobremesa, por ejemplo, cuando estamos hablando de un tema y dependiendo de la edad de los niños, que pueden ser muy chiquitos o más grandes, acerca de un tema que está pasando. Entonces, los mantenemos interesados y enterados de la realidad y también estamos ayudándoles a generar pensamiento crítico y a pensar.
qué es lo que queremos que hagan. No nada más recibir y consumir información, sino criticarla, analizarla y entenderla y después dar una propia opinión. Esto es a partir de los 8 años, pero antes de los 8 años, ¿hay algo que uno como mamá o papá puede hacer para preparar ese camino? Claro, sí se puede. Por ejemplo, si tu hijo tiene 4 o 5 años y está pasando algo en la escuela, no sé, vamos a decir que hay un niño en el salón que todo el tiempo le pega a otro o a otros. Entonces podemos hacerle preguntas a los niños. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Tú crees que eso está bien o está mal? ¿Qué debería de hacer en lugar de pegar? ¿Por qué pega? O sea, que se empiecen a cuestionar con preguntas a su nivel y de temas de ese tipo. ¿Por qué? ¿A quién? ¿Por qué le pega? ¿Estará pasando algo en su casa? No sé, empezar a generarles curiosidad por darse cuenta de que hay que investigar, de que hay que preguntarse más. Doctora, me gustaría hacerle muchísimas preguntas, pero ya tenemos que despedirnos y hay una pregunta que no quiero dejar fuera y es cómo enseñarle a nuestros hijos paciencia y tolerancia ante la frustración. Yo pienso, Isa, que definitivamente es primero con el ejemplo y luego volvamos al tema de la disciplina amable. Si tiene que ser paciente es, ya sé que tú te quieres ir, ya estás cansado, pero ya nos van a recibir y tenemos que esperar. Entonces, ¿qué te parece? ¿Podemos salir y caminar un rato aquí afuera o podemos quedarnos aquí sentados y leemos una revista? ¿Qué quieres hacer? Le estás dando opciones para que no se sienta mal y al mismo tiempo también estás permitiendo que se sienta validado. Eso es lo que creo que es más válido hacer. Excelentes recomendaciones, doctora Patricia. Quiero que nos veamos muy pronto para hablar de bullying. Este tema que usted nos mencionó en el programa y yo creo que hay mucho interés porque de hecho nos han hecho varias preguntas al respecto, así que pronto la veremos nuevo por acá si acepta nuestra invitación. Yo Gracias encantada por estar hoy con nosotros. Y bueno, nos deja muchísimas tareas la doctora Patricia Toledo, empezando por revisar la relación con nuestros hijos. Los escuchamos, les leemos cuentos, jugamos con ellos, hacemos excursiones, somos permisivos, ponemos límites. Caray, cuántas preguntas y cada quien tendrá su propia respuesta. Buena vibra, cuídese mucho, los veo en 7 días que seguro tendrán ya las respuestas y eso sí, ámese más. Hasta pronto.